El día de hoy quisiera empezar este tema con una ilustración. Te quiero preguntar, ¿para ti cuánto vale este billete? Vale 100 pesos, ¿verdad? Ok. Pero ¿qué pasa si yo lo arrugo, si yo lo trato mal, si lo hago bolita y lo vuelvo a abrir nuevamente? Está maltratado. ¿Cuánto sigue valiendo este billete? Sigue valiendo lo mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora lo voy a tratar más mal. Lo voy a aventar al suelo, lo voy a pisar. Fíjate, qué mal lo estoy tratando, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿cuánto vale este billete? Sigue valiendo lo mismo, ¿verdad? Ahora yo te quiero decir algo en esta tarde de parte de Dios. Hay muchas personas hoy en día que pudieron haber estado como este billete, que pudieron haber estado tirados en el suelo, pudieron estar maltratados, pudieron haber sido golpeados por la vida, pudieron haber pasado por procesos muy difíciles, pero sin embargo hay algo que no cambia en tu vida, y lo que no cambia en tu vida es tu valor. La gente te puede a ti tachar y decirte, no vales nada. Te puede decir la gente, es que tú fallaste, es que tú eres un pecador, es que tú hiciste aquello. Pero sin embargo, déjame decirte una cosa, delante de los ojos de Dios, tú sigues teniendo el mismo valor por el cual Él te formó. Y esto es algo que el enemigo ha incrustado en la mente de la gente, que crean que porque le fallan a Dios, Dios ya no los acepta, que Dios ya se retira de esas personas. Pero sin embargo tú sigues siendo muy valioso delante de los ojos de Papá Dios. A pesar de cómo nosotros le fallamos, nosotros seguimos siendo valiosos ante sus ojos. Nuestro valor no cambia. La vida te pudo haber maltratado, te pudo haber pisado, te pudo haber escupido. Tal vez hasta te pudiste haber roto un poco. Pero déjame decirte que si el día de hoy estás aquí, es porque Dios hasta el día de hoy te ha sostenido. Hasta el día de hoy Dios ha cuidado de ti. A pesar de las pruebas difíciles que pudiste haber pasado hasta el día de hoy. Si tú estás aquí y me estás escuchando, es porque Dios te está hablando y te está diciendo, hijo mío, hija mía, tú todavía tienes un valor tremendo para conmigo. Quiero que vayas a tu Biblia, al capítulo 8 de Romanos. Hoy voy a estar tocando en la Reina Valera. Voy a ver la Reina Valera el día de hoy. Ahí les pusimos en las mesas. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Fíjate. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja al matadero. Pero dice en el 37, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate qué tremenda es la palabra de Dios. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Está diciendo Pablo, en ese tiempo ellos estaban pasando por persecución, estaban pasando por tribulación. Y dice aquí, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Dice, ¿acaso la angustia? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso el hambre? ¿Acaso la desnudez? ¿Acaso el peligro? ¿O acaso la espada? ¿Qué es lo que nos va a separar a nosotros del amor de Cristo? Dice Pablo. Dice, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Está diciendo Pablo, él no está escudándose ni está diciendo que no vaya a haber problemas, que no vaya a haber tribulaciones, que no vaya a haber angustias. Fíjate, él está siendo realista, está diciendo, vas a sufrir, vas a llorar, vas a pasar hambre, vas a pasar tribulaciones, pero sin embargo nada de esas cosas te va a separar del amor de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado tanto y nos sigue amando. Entonces, yo te vengo a hablar en esta tarde acerca de esto, de que Dios nos diseñó a nosotros con un propósito.
Dios te diseñó desde el vientre de tu madre. Desde ese momento Él te miró. Y desde ese momento Él te ha llamado a ti. Desde ese momento, si Él hasta este momento, Él te ha sostenido. A pesar de las pruebas que hayas pasado. Entonces Pablo no está diciendo que las pruebas, las batallas vayan a cancelar el plan que Dios tiene con nosotros. Está diciendo Pablo que lo que Dios diseñó no pierde el valor ante los ojos de Dios. Es lo que te dije ahorita en la ilustración. Tú no vas a perder tu valor, no vas a perder lo que Dios tiene para contigo, porque estés pasando hambre, porque estés pasando persecución, porque estés pasando angustias, tribulaciones, o tal vez, dice Pablo, que también, o por la espada. O sea, está diciendo, hablando de la muerte. Está diciendo, nadie nos puede separar de Jesús porque somos vencedores a través de Él. Entonces, muchos piensan que es porque han sufrido, porque han tenido procesos difíciles, piensan que están vencidos. Sin embargo, eso que te estoy diciendo ahorita es la mentalidad que el enemigo quiere sembrar a tu vida. Esa mentalidad te la quiere sembrar el enemigo de decirte, tú no vales nada. Tú no tienes nada que hacer, tú nada más naciste para desarrollarte, para estudiar, para trabajar, para mantener a tus hijos, para que después llegues a la vejez y te mueras. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Pero sin embargo, Dios te formó desde el vientre de tu madre. Y si Él te formó es porque nosotros estamos diseñados hacia su imagen y semejanza. Tenemos un propósito eterno, algo que el enemigo ha querido dañar en nuestra vida desde en el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén se metió el diablo, que el Señor lo reprenda, se metió ahí y quiso distorsionar el diseño de Dios. Nada más les metió una mentalidad negativa. Les metió una mentalidad negativa y ellos fueron expulsados del Edén por caer en la tentación. Pero sin embargo, eso por la muerte de Jesús se acabó. ¿Por qué? Porque Cristo vino y pagó nuestra redención. Cristo vino y pagó nuestra libertad. Cristo vino y pagó para que tú y yo tuviéramos libertad, para que tú y yo pudiéramos seguir el diseño que Dios tiene para con nosotros. Dios te diseñó desde el vientre de tu madre. Quiero que vayas ahí a los Salmos capítulo 139. Quiero que veas lo que dice ahí David. Salmo 139, versículo 13 y 14. Dice ahí la escritura: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fíjate lo que está diciendo el rey David. El rey David está reconociendo que Dios lo formó. El rey David está reconociendo el origen. Está diciendo: tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjate nada más lo que está diciendo el rey David. Está reconociendo que Dios lo formó y de la manera en que nosotros también, Dios nos formó a nosotros. Está diciendo que somos formados desde el vientre de nuestra madre. Pero sin embargo, viene el pensamiento, viene el ataque del enemigo a sembrarte que no vales, que no cuentas, que todos te ignoran, que tú no sirves. Pero sin embargo, si Dios te formó a ti desde pequeño, desde el vientre de tu madre, quiere decir que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene algo para ti. Y no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra. No es casualidad, porque el Señor quiere que entiendas que tú no naciste nada más para sobrevivir. Tú naciste para vivir. Dijo Jesús que Él viene a traernos vida y vida en abundancia, para que tengamos vida. No para que sobrevivas, no para que nada más estés trabajando y ganando dinero y manteniéndote y llevando una vida egoísta. Él te está diciendo que Él te va a dar todo. No para que sobrevivas, sino para que puedas vivir, para que puedas entender qué es lo que Dios tiene para ti. Para que puedas entender esto, porque esas mentiras que el enemigo está sembrando hoy en día están distorsionando el diseño de Dios. Esas mentiras que el enemigo ha sembrado
Mentiras que están desviando a las personas de su identidad de género. Mentiras que el enemigo ha sembrado. Hoy en día que hay personas que, hombres o mujeres, niñas, jovencitos, jovencitas, que ahora ya se creen perros, que se creen gatos. Todo eso es lo que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente. Quiere distorsionar tu diseño. Quiere que tú te creas un animal, cuando tú para Dios eres muy valioso, un animal, imagínate. Él tiene planes grandes para nosotros, pero sin embargo el enemigo quiere que tú vivas arrastrándote en la vida. El enemigo quiere que tú estés sufriendo, que estés batallando porque te falta dinero, que estás batallando porque no te salen las cosas, que estás batallando con tu familia. ¿Por qué? Porque así te quiere traer el enemigo, te quiere traer arrastrado en el suelo, cuando sin embargo, si tú entiendes que eres una hija y un hijo de Dios, desde que tú entiendas esto, que entiendas que Dios tiene un plan para ti, que tiene un diseño para ti, desde ese momento tu vida va a cambiar. Que no te quedes a esa visión distorsionada de la realidad que el enemigo está sembrando. Que entiendas que Dios te formó y Dios no forma cosas por casualidad. Él nos forma a nosotros con intención. ¿Con cuál intención? Con intención para que tú puedas adorarlo, glorificarlo, exaltarlo. El diablo siempre ha querido adoración, pero sin embargo, porque él siempre quiso ser como Dios. El diablo fue expulsado del cielo. Era uno de los ángeles más bellos, dice la Biblia. Era uno de los ángeles más bellos, pero sin embargo se quiso aliar ahí con unos cuantos, con una tercera parte de los ángeles, y fueron expulsados porque quería ser igual que Dios. El diablo siempre ha querido adoración, y al único que se debe adorar es a Dios. Dice ahí en Mateo capítulo 4, solo al Señor adorarás, a nadie más servirás, solamente al Señor. Pero el enemigo quiere distorsionarte. Quiere que pienses que tú estás aquí nada más por casualidad, que tú estás aquí nada más por una calentura de tus padres. Pero sin embargo eso no es cierto. Todo es con intención de Dios. Hay mucha gente que ha sido maltratada, que ha batallado desde pequeño. Gente a la cual sus padres hasta se han querido deshacer de ellos. Gente que sus padres, cuando estaban en el vientre de su madre, quisieron abortarlos. Y esto que te quiero decir es que también, a pesar de todo eso, y que si hoy tal vez a lo mejor tú eres uno de ellos, si has sufrido desde pequeño, es porque Dios te ha preservado y te ha cuidado hasta este momento. Y esta es una victoria más. Una victoria más, porque una victoria la tenemos desde el momento en que nacemos. Después, desde el momento en que sobrevives y estás aquí escuchando la palabra de Dios. Después, una victoria más, y déjame decirte que no es una más. Es la más grande que puedes tener, es cuando tú has venido a Cristo, que lo has aceptado en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te ha sellado como identidad, como una hija y un hijo de Dios. Desde ese momento vas a tener tú la victoria más grande que puedes tener en tu vida, porque esa victoria nos la dio Jesús allá en la cruz del Calvario. Esa victoria nos la dio Jesús, pero en el momento que tú lo recibas en tu corazón, en ese momento es cuando tú vas a ser sellado por el Espíritu Santo, y es cuando vas a ser adoptado como propiedad de Dios. Ahí esa es la victoria más grande que podemos tener, porque Jesús sufrió por nosotros. Jesús sufrió latigazos, sufrió golpes, sufrió escupidas, sufrió maltrato por parte de todos, hasta de su propio pueblo. Pero sin embargo, Él no retrocedió, porque Él ya te conocía desde que te formó, te conocía desde el vientre de tu madre, porque Él ya sabía lo que había para ti. Él sabía el propósito que había en tu vida. Él sabía que tú ibas a ser una pieza valiosa para su cuerpo. Él sabía que tú lo ibas a servir y que tú lo ibas a seguir y lo ibas a adorar. Por eso Él te eligió y por eso Él te ha conservado hasta este momento. La victoria más grande es en Jesús. Y lo mejor de todo es que los que hemos recibido a Jesús ya no estamos viviendo desde las circunstancias. Ahora estamos viviendo desde la victoria que Jesús ya nos dio. Tú ya eres un vencedor si has aceptado a Cristo.
Tú ya eres un vencedor desde el momento en que aceptaste la victoria de Jesús ahí en la cruz. Porque Él allá en la cruz, ahí destrozó al enemigo. Lo humilló públicamente, dicen Colosenses, que lo humilló públicamente para darnos la victoria. Porque Él nos ha formado y nos formó con intención desde el vientre de nuestra madre. Y esto es algo muy tremendo que nos dice la Biblia. Dice que Él nos ha formado, dice aquí, que nos formó desde las entrañas, desde adentro, desde el vientre de nuestra madre. Fíjate, nos formó con intención. No fue casualidad lo que Dios hizo en nuestra vida, porque es un diseño que Él tiene para nuestra vida. Es un plan que Él conoce, que tal vez en vez de nosotros queremos hasta saberlo, pero muchas veces nos falta comunión. Nos hace falta acercarnos más, nos hace falta relacionarnos más con Dios para que Él te diga qué es lo que Él quiere que hagas tú con Él. ¿Para qué le puedes tú servir? Pero dijo David que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y fíjate lo que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice ahí la escritura. Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate, está diciendo que antes de que Él nos formó, Él nos conoció. Le está hablando a Jeremías. Me vas a decir tú, es que a lo mejor es porque esta palabra solamente es de Dios hacia Jeremías. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios un principio. Nos está diciendo que primero nos forma, porque ya nos conoció. Está diciendo la palabra de Dios, antes que te formase, en el vientre te conocí. Está diciendo esto Dios. Es un propósito que nosotros tenemos desde el nacimiento de nosotros. Dios nos conoce completamente. La vida de nosotros fue reconocida por Dios desde el momento en que estamos, desde el vientre de la madre, desde antes de que nos formara. Él ya nos conoció. Y si Él ya te conoció desde antes de que tú nacieras, fíjate, es algo bien interesante porque quiere decir que nosotros tenemos un diseño, que tenemos un valor, que tenemos un propósito. Y también está diciendo la Biblia que Jesús nos conoció, porque Jesús es Dios. Y si Jesús nos conoció, fíjate, cuántas veces no hemos fallado y sin embargo Jesús ya conocía todo lo que íbamos a pasar y aún así Él no retrocedió en el camino hacia el Calvario. Él ya nos conocía, pero Él sabía que nosotros había un diseño. Él sabía que Dios nos había formado con intención, no por casualidad. Él sabía que tú ibas a estar aquí escuchando la palabra de Dios. Él sabía el plan que tiene contigo. Él sabía que tal vez ibas a ser tú un predicador, que ibas a ser tú a lo mejor un visitador de enfermos, que ibas a ser tú también a lo mejor un evangelista. Él sabía el propósito que hay contigo. Él conoce toda nuestra vida. Y sin embargo, está diciendo aquí en Jeremías que Él nos conoce desde que nos formó. Y esto es un principio. No pienses tú que nada más porque le dijo a Jeremías esto. A Él lo mandó, lo encomendó a hacer algo. Aquí dice la Biblia, dice, te di por profeta. Tal vez a ti te tiene otra asignación diferente. Tal vez Él tiene algo más para contigo, pero este es un principio. Que Él primero nos conoció para formarnos. Antes de que te formases en el vientre te conocí. Antes de que te formara. Fíjate qué tremendo es esto. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero ese propósito, déjame decirte algo. El enemigo va a querer obstruirlo. El enemigo va a querer dañarlo. El enemigo va a querer poner una piedra enfrente de tu camino para desviarte a ti, porque Él sabe lo que tú cargas. Yo te digo algo, y quiero que te imagines esto, o que lo visualices, pero un ladrón no va a entrar a una casa donde sabe que no hay nada de valor. Él va a entrar a una casa donde hay riqueza, donde hay algo que le llame la atención. Entonces, si tú has sentido que has estado atacado, que has estado en procesos difíciles, si tú has sentido que a lo mejor
ha habido familiares que te han traicionado, que a lo mejor te han golpeado, que a lo mejor has tenido procesos difíciles, hasta enfermedades difíciles. Todo eso es porque el enemigo sabe lo que tú cargas. El enemigo sabe que dentro de ti, que sabe que en tu espíritu hay algo superior, que hay algo que le llama la atención, que quiere matar, que quiere destruir, que quiere robar. Entonces, Dios quiere para nosotros, tiene planes de bien, no planes de mal. Dios quiere que nosotros podamos agarrar nuestra identidad como hijos de Dios. Él quiere que tú puedas entender que fuiste formado desde antes en el vientre de tu madre, que tú fuiste formado para un propósito, que tú tienes un diseño, que tú tienes un valor eterno, que no es nada más lo que la gente te hace sentir, lo que la gente te dice, sino que es algo superior que Dios tiene para contigo. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Te quiero decir que no le creas al enemigo. No le creas todas esas mentiras que tal vez ya te sopló en tus oídos. Que tal vez te ha dicho que tú no tienes ningún valor. Que tal vez te ha dicho es que tú nada más naciste porque sí. Es que a lo mejor tus padres ni siquiera te pensaron. Tú no pienses nada de eso. El Señor no quiere que tú minimices tu existencia. Él tiene algo grande para contigo. Él quiere que empieces a tratar tu vida con el respeto que merece un diseño de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Empieza a tratar tu vida con el respeto que merece un diseño de Dios. Tú no fuiste diseñado para ser un perro. Tú no fuiste diseñado para hacer otra cosa. Tú fuiste diseñado a imagen y semejanza de Dios. Tú fuiste diseñado para un propósito. Tú fuiste diseñado para caminar de la mano de Dios. Tú fuiste diseñado para poder vivir bien, tener una vida plena, una vida en abundancia. Para que no andes buscando allá fuera en el mundo algo que sientes tú un hueco en tu corazón. Gente que está buscando alcohol, que está buscando drogas, que está buscando placeres efímeros, pero sin embargo ese hueco solamente lo va a llenar Jesucristo. Ese hueco no lo vas a llenar allá en el mundo. Y sin embargo, por andar buscando cómo llenarlo allá afuera, es que tenemos muchos errores. Fallamos demasiado porque queremos buscar esa forma para encajar en nuestro corazón y nada más te estás lastimando tú mismo. Porque no te valoras, porque no sabes por qué te diseñó Dios. Te empiezas a lastimar tú mismo porque no valoras la hechura que Dios te dio, el diseño que Dios te dio. Sin embargo, el enemigo va a querer siempre distraerte, va a querer meter confusión en tu vida, va a querer meter una realidad distorsionada, porque Él no quiere que tú tengas una vida plena en Jesús. Porque como Él fue de allá quitado del cielo, fue expulsado del cielo, y Él está sufriendo en esta vida, quiere que tú también sufras. Pero sin embargo, los hijos de Dios no tenemos por qué cargar eso. Pero sin embargo, Él va a llegar siempre a tu vida a soplarte tus orejas, a que hagas cosas contrarias a lo que Dios ha puesto en su bendita palabra, de lo que Él le gusta, de cómo quiere que caminemos con Él. Pero sin embargo, muchas veces nos hacemos por el camino más fácil, por el camino en el que el enemigo no te va a decir nada, ¿verdad? Queremos tal vez andar en el mundo sin sufrir, sin batallar, y sin embargo, ¿qué va a pasar después con nuestra alma? Fíjate, hoy en día hay muchos artistas famosos que por causa de querer fama, de querer riquezas, le han vendido su alma al diablo. Por causa de querer tener placeres efímeros, placeres temporales, prefieren ir en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿cuánto es lo que podemos nosotros llegar a vivir en esta vida? Ya ahorita ya han bajado las cifras, 73 años creo para los hombres, 79 para las mujeres. Yo te digo, en esta tarde, ¿tú crees que vale la pena venderle el alma al diablo
y por estar bien unos cuantos años, pero sin embargo allá en la eternidad estar sufriendo con el fuego que nunca se apaga, con los gusanos que nunca mueren y que van a estar atormentándote día y noche por una eternidad. No van a ser 50 años ni 70 años, va a ser una eternidad. Estar sufriendo allá en el infierno, porque solamente hay de dos, y la salvación es en vida. Dijo Pablo, la salvación es hoy. Entonces, solamente hay cielo, allá donde fue Jesús, que dijo, yo me voy, pero voy a ir a hacerles un lugar allá en los cielos, para que estén ustedes allá conmigo. O está el otro lugar, el de tormento eterno, allá en el infierno, allá donde estaba el rico y Lázaro, y el rico le dice al padre Abraham, deja que venga Lázaro y me ponga poquita agua en mi lengua. Imagínate qué tan seco estaba allá, cómo estaba sufriendo de sed, cómo estaba sufriendo en el infierno. Solamente hay de dos, y la salvación es en vida. Entonces, si Dios te sostuvo hasta el día de hoy, es porque el propósito que Él tiene para contigo todavía sigue vivo. El propósito todavía sigue vivo, por eso estás aquí. No te corrompas por el enemigo. Dios tiene planes grandes para ti. Aunque sea la lucha difícil, dijo Pablo que había tribulación, que había batallas, que había grandes cosas feas, ¿verdad? Persecución. Pero sin embargo, él sabía lo que iba a haber después de la muerte. Él por eso dijo, nadie nos puede separar del amor de Cristo, porque él sabía que si él se moría, ¿dónde iba a quedar? Él sabía y tenía la esperanza en Jesús, en que si él moría, iba a estar directamente allá con él cuando él muriera. Es la esperanza que tenemos también nosotros. Tú que ya creíste en Jesús, tú que ya lo estás siguiendo, es la esperanza que tienes tú también. La esperanza que tengo yo también, de estar allá con Jesús allá en los cielos. Estando allá donde no hay más enfermedad, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor. Estar allá con Papá Dios, disfrutando de nuestra casa celestial. Estando allá con Él. Dice, fíjate lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo primero que somos hechura suya. Estamos creados en Cristo Jesús. Fíjate nada más. Está hablando el apóstol Pablo. Está diciendo que tú no fuiste creado al azar. Que tú no fuiste creado nada más por cualquier cosa. Tú fuiste formado con intención. Que fuiste formado con propósito. Que tú tienes un diseño que Dios ha creado para algo especial. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que pasó allá en el Edén? El enemigo rompió el diseño de Dios. Pero sin embargo, lo que vino a hacer Jesucristo es restaurar el diseño de Dios, restaurar el diseño que Dios puso para cada uno de nosotros. Él restauró nuestro diseño al momento que Él fue crucificado y que fue resucitado. Desde ese momento nosotros fuimos restaurados conforme al diseño que Dios tiene para nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, fíjate lo que dice ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate nada más. Fíjate lo que dijo aquí. Dice, si alguno está en Cristo. Fíjate, en Cristo. Mucha gente piensa, es que la religión, es que una religión acá, otra religión acá. Pero sin embargo, la Biblia dice, en cualquier Biblia que tú lo leas, dice esto mismo,
que si alguno está en Cristo, está hablando de Cristo, hablando del Padre, hablando de Dios, hablando de una relación, de una comunión con Jesús. Si alguno está en Cristo, entonces el enemigo ha sembrado mucho esto distorsionado en la vida de la gente. Ha sembrado de que la religión, ha sembrado de que aquellos están mal y aquellos están bien. Pero sin embargo, la Biblia está diciendo que en Cristo somos hechos personas nuevas. Pero cuando realmente Cristo empezó a morar en tu vida, eres hecho nuevo desde el momento en que Cristo vino a morar en tu corazón. Entonces, si el pecado llegó allá en el Edén, el pecado deformó el diseño de Dios. Pero sin embargo, ahora con Jesús, ahora que tú estás en Cristo, eres una nueva persona. Ya ahí se rompió el pecado, ahí se rompió lo que el enemigo destruyó allá en el Edén. Ahí se destruyó esas mentiras del enemigo que te han hecho creer que tú no sirves. Ahí se rompió todo eso. Esa mancha que nosotros tenemos cuando no conocemos a Jesús. Esa mancha que no se puede borrar. Esa mancha que solamente la borra la sangre de Jesús. Él vino a restaurarnos. Vino a restaurar nuestra vida, vino a reconciliarnos con el Padre, vino a acercarnos hacia Él para que podamos nosotros entrar confiadamente hacia el trono de la gracia, para que podamos entrar conforme otra vez al diseño que Él nos restauró. Entonces, ¿cuál es el diseño del que tanto te estoy hablando? El diseño está en que si somos nosotros hechos nuevos en Cristo, si tú estás en Cristo Jesús, si tú has venido a los pies de Jesús, si Él te ha lavado con la sangre del Cordero, desde ese momento tú no estás peleando una batalla desde las circunstancias, no estás peleando una batalla desde que a ver si ganas. Cuando tú estás en Cristo Jesús, desde ese momento tú ya tienes la victoria asegurada. Desde ese momento tú ya sabes que has vencido porque Jesús venció por ti. Desde el momento en que tú te entregas a Jesús, Él nos da una nueva identidad. Mucha gente, la mayoría dice, es que todos somos hijos de Dios. Pero sin embargo sabemos que no todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia que solamente los que han sido adoptados por el Padre, solamente los que se han rendido ante Jesús, solamente los que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, somos los que somos hijos de Dios. Todos los demás somos creación. Pero sin embargo, cuando tú vienes a Jesús, ahí cambia la cosa. Cristo te quita esa vestidura de pecado que tú tienes y te da una vestidura eterna, una vestidura que tiene identidad, una vestidura que es de ser hijo de Dios. Yo no sé si recuerdas la predicación que te di del hijo pródigo, cómo llega el hijo, llega todo empuercado, llega de estar allá con los cerdos, pero sin embargo cuando llega con el Padre, le dice que le pone el anillo, que le pone las sandalias, que lo vuelve a vestir nuevamente. Así es cuando nosotros llegamos a Jesús. Él te da una nueva vestidura. Ese diseño que el enemigo rompió allá en el Edén, por el cual estamos en pecado, ese diseño, Cristo lo rompe y te vuelve a dar tu identidad como hijo de Dios. Pero sin embargo, tenemos que aprender estos principios, que nosotros, ahora que estamos en Jesús, somos victoriosos, que tú no eres uno más ahí en el mundo. El enemigo quiere que tú andes arrastrándote, que andes allá batallando con tus deudas, que quiere que andes allá sufriendo, batallando con las actitudes de la gente. Él quiere que andes tú batallando en el mundo, que no tengo para comer, que no tengo para aquello, que se llegó el día que tengo que pagar la renta y no tengo. Eso es lo que el enemigo quiere soplarte a tus oídos. Pero sin embargo, sabemos que en Jesús tenemos todo, en Jesús tenemos provisión, tenemos fortaleza, tenemos todo lo que nosotros necesitamos, tenemos consuelo, tenemos ánimo. En Jesús tenemos todo lo que tú puedes necesitar. Hemos tenido muchas experiencias de esto, de que hemos estado batallando, preocupados, pero sin embargo, cuando tú empiezas a orar, muchos piensan que Dios no te escucha, pero sin embargo, levanta una oración con fe,
que tú creas que Dios lo va a hacer y las cosas van a cambiar. Porque Dios escucha a sus hijos. Dios escucha a las personas que están dependiendo de Él, a las personas que están clamando: Padre, necesito que me ayudes, como un papá realmente, no como un trabajador que va con el patrón con miedo a ver si le autoriza un préstamo. Agarra esta identidad de hijo de Dios. Si ya aceptaste a Jesús, dice la Biblia que no debemos que preocuparnos, que solamente debemos preocuparnos por estar bien con Él. Entonces, el enemigo ha distorsionado mucho el diseño que Dios nos dio, el diseño de hijos. Ese diseño el enemigo lo ha hecho trizas. Por eso hay mucha gente sufriendo hoy en día. Pero sin embargo, aquí vemos en lo que estamos hablando que somos hechura suya, que somos creados desde el vientre de nuestra madre, que Él nos conoció desde antes de que naciéramos. Y sin embargo vemos que Él nos ha creado para buenas obras, que Él nos ha creado y Él nos ha dado un propósito para cada quien. El propósito de Jeremías fue ser profeta, profetizar a las naciones. Dios tiene un propósito para ti, pero ese propósito lo vas a entender cuando empieces a conectarte con Él. Cuando tengas esa comunión con el Padre, Él te va a hablar y te va a decir qué es lo que Él quiere hacer contigo. Quiero que veas esto. Cuando alguien pierde el propósito, empieza a vivir solamente reaccionando a las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a ti el enemigo ya te cegó la visión, desde que el enemigo llegó, te tapó la vista, te distorsionó, desde el momento en que te distrajo, desde ese momento tú ya empezaste a perder el propósito. ¿Y cómo lo vas a perder así de fácil? Muchas veces tú ya tienes un propósito en la vida, pero sin embargo llegan personas, te soplan los oídos, usados por el diablo. Personas que llegan y te soplan los oídos y te dicen: ¿para qué haces eso? No, hombre, tan locos esos. El enemigo se disfraza hasta de ángel de luz, imagínate. Entonces, cuando él logra hacer que tú pierdas tu propósito, desde ese momento él está bien feliz. Desde el momento en que él ya logró su objetivo. Desde el momento en que ya logró separarte de Jesús. Desde el momento en que ya logró creer que tú estás en una religión. Una religión te va a dañar. Una religión te va a golpear. Una religión te va a querer esclavizar con reglas. Cuando en Jesús tenemos libertad. En Jesús tenemos la libertad que Él nos dio. Nos quitó las cadenas del pecado, las cadenas de esclavitud que teníamos. Pero sin embargo, esta es una mentira que el enemigo ha tratado de meter en tu vida para que tú te desvíes de lo que de lo que Dios quiere hacer para contigo. ¿Por qué? Porque Dios no te creó solamente para salvarte. Dios te creó también para usarte. Tú no estás aquí nada más pasando el tiempo nada más porque sí esperando morirte. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 37, capítulo 8 de Romanos. Dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quiero que pongas atención en esto. Ahí está el diseño de Dios. Él te diseñó, así como lo puse de título de la predicación. Él te diseñó para vencer. Él no te diseñó para que andes sufriendo por la vida. Él te diseñó para que tú vencieras. Pero ¿cómo vas a vencer? Dice aquí el verso claramente: por medio de aquel que nos amó. La victoria no la vas a encontrar en nadie más. La victoria solamente la encuentras en Jesús. Dice aquí claramente: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Fíjate y pon atención en esto. No está diciendo que solamente eres vencedor, te está diciendo que eres vencedor con mucha superioridad. Que eres súper vencedor, que eres más que vencedor.
De hecho, estaba viendo en el texto original en griego, está diciendo la palabra hiper, está diciendo que eres hiper vencedor. Fíjate, la palabra hiper es algo todavía más que vencedor, más que ultra vencedor, más que muy vencedor, es algo muy, muy superior por medio de aquel que nos amó. Solamente a través de Jesús. A través de Jesús vas a tener la plenitud, vas a tener el gozo, vas a tener la libertad, vas a tener el agrado de Dios. Que Él te conteste tus oraciones. Que Él te sane cuando estés enfermo. Que Él te provea cuando necesitas dinero. Por medio de Jesús. Y fíjate, Pablo estaba pasando una situación muy difícil. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados. Fíjate lo que dice el verso 35. Dice que había tribulación, que había angustia, que había persecución, que había hambre. Fíjate, todo lo que estaba sufriendo la iglesia del primer siglo. No estaban ellos festejando, estaban sufriendo. Yo no sé cómo te esté yendo a ti en la vida a este momento, pero tal vez te está pasando igual que el apóstol Pablo. Tal vez estás pasando una tribulación, un proceso difícil, una enfermedad. Tal vez estás pasando una necesidad económica. Tal vez estás pasando una situación difícil en tu familia. Pero Dios te está diciendo en este momento que tú, que lo has aceptado, eres más que vencedor a través de Él. Tú tienes la victoria en Jesús cuando tú lo has aceptado y no tienes que andar batallando por la vida. Ya que se te haya caído esa venda de los ojos, esa distorsión que el enemigo ha creado, porque la Biblia es clara y nos dice claramente cuál es la voluntad del Padre. La Biblia nos dice claramente que fuimos formados y fuimos creados con propósito, que fuiste creado y pensado con intención desde que estabas en el vientre de tu madre. Y si estás aquí escuchándome es porque Dios te ha llamado a este momento, para que tú entiendas que tú tienes la victoria a través de Él. Es algo muy tremendo lo que pasaba en la iglesia allá en el primer siglo. Por eso dice Pablo en todas estas cosas, en el verso 37, porque eran procesos muy difíciles, pero él estaba entendiendo un principio, y ese principio es el que quiero que tú te grabes en esta tarde. El principio es de que a pesar de que las pruebas sean difíciles, a pesar de que tu proceso, tu enfermedad sea difícil, a pesar de que la batalla que tú estés llevando sea muy complicada, tienes que aprender a depender solamente de Jesucristo, de nadie más. Él es el único que te va a dar la victoria, el único que te va a sacar adelante. No pienses tú que por tus fuerzas, tus recursos, por lo que tú tengas vas a tener la victoria. La victoria solamente la tienes con Jesús. Puedes pasar pruebas, circunstancias, puedes pasar por grandes cosas, pero sin embargo, solamente a través de Jesús. Las pruebas pueden ser parte del proceso, pero no son el final de tu historia. El final de tu historia, solamente el único que sabe el final es Jesús. Como Él te formó desde el principio, ya te conocía, Él también sabe cómo va a ser tu final. Él también sabe en el momento en que vamos a fallecer. Él también sabe el momento en el cual tú vas a doblar tus rodillas delante de Jesús. Que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Él sabe en qué momento vas a doblar tú tus rodillas. Porque hay personas que han conocido, que han sabido de Jesús, pero sin embargo aún así siguen sin creer en Jesús. Personas que han escuchado hablar, que han leído la Biblia, personas que han estado alabando a Dios, que han estado adorando a Dios, pero sin embargo, personas que se cansan en el camino porque nunca tomaron su identidad como hijos. Personas que se cansaron en el camino y sin embargo nunca aprendieron a creer, a confiar que Jesús tiene el poder y que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y el mismo que va a venir por nosotros. Gente que se ha cansado en el camino por no creerle a Dios. Fíjate, yo no sé si hayas leído ahí en la Biblia,
pero una parte de los evangelios, no recuerdo ahorita en dónde, pero dice que Jesús le ordenó a Pedro que sacara una moneda de adentro de un pez. Fíjate, ¿cómo es que Jesús provee? De manera extraordinaria. Tal vez tú en tu lógica vas a decir, es que yo no tengo la manera, yo no sé cómo Dios me puede ayudar. Pero Dios sabe el modo en que te puede ayudar. El enemigo te quiere distorsionar, te quiere hacer creer que el poder de Jesús quedó en el Nuevo Testamento, en la primera iglesia, que quedó solamente en la Biblia. Gente que hoy está predicando la palabra de Dios y no cree que Jesús le puede proveer. Pero sin embargo, nosotros no tenemos un Dios natural, tenemos un Dios que es sobrenatural. Un Dios que sigue obrando, un Dios que sigue haciendo milagros, un Dios que sigue haciendo maravillas, un Dios que sigue haciendo señales. Es el Dios en el cual nosotros creemos. Nosotros no creemos en un Dios que esté amarrado de mano, que esté crucificado solamente. Creemos en un Dios que se bajó de la tumba, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la derecha del Padre y que no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos. Nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que sigue estando con nosotros. Y es el que nos conecta con el Padre. Él es el que nos cuida. Él es el que te ha traído el día de hoy aquí. El Espíritu Santo. Dice en el verso 35 que había tribulación, angustia, persecución. Era una situación muy difícil, pero aún así Pablo entendió que nadie nos podía separar del amor de Cristo. El enemigo no tiene la autoridad para cancelar el diseño que Dios ha puesto en ti. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. El único que tiene autoridad sobre nosotros es Jesús. Él es el único. Porque las pruebas van a existir. Las pruebas le pasaron a la primera iglesia. Las pruebas te pueden pasar a ti también. Los procesos difíciles no son exentos por estar en el camino de Dios. Los procesos siguen siendo iguales. La diferencia es cómo los vas a pasar. Si los vas a pasar tú solo, con tus fuerzas, con tus recursos. Si vas a querer que solamente porque tienes dinero en el banco, que por eso me voy a ir a curar. Déjame decirte que el que autoriza todo es Dios. Él te puede sanar hasta sin que gastes ni un peso. Pero sin embargo, yo te quiero decir algo, la gente que corre a los médicos, gente que ha conocido de Dios, pero no le ha pedido a Dios, es porque le hace falta creer más en Dios. Termino con este versículo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, ¿por quién tenemos nosotros la victoria? No dice que las tengas la victoria por tus fuerzas. Dice que la victoria es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el que nos da la victoria. Entonces, la victoria no la vas a tener tú en tus fuerzas. La victoria viene de parte de Dios solamente. No peleamos para obtener la victoria. Caminamos desde la victoria que Cristo ya ganó. Cristo ya te dio ya la victoria. Cristo ya te formó a ti, te dio autoridad. Cristo ya te ha dado identidad como un hijo de Dios. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Nos toca solamente caminar con Cristo Jesús. Porque la victoria ya la tienes tú ganada. La victoria ya te la dio Dios. Las luchas podrán sacudirte, pero sin embargo, las temporadas difíciles pueden llegar a tu vida. Pueden venir los vientos recios, te pueden azotar, te pueden golpear. Pero sin embargo, el que tiene la última palabra en nuestra vida es Dios. Solamente Dios es el único que va a decir cuál es el final de nuestra historia. Cuando Dios diseña una vida, Él no la diseña
para perder. Te lo repito nuevamente. Cuando Dios diseña una vida, Él no la diseña para perder. Cuando Él te diseñó a ti que me estás escuchando, tú que estás aquí y el que está en las redes sociales, cuando Dios te diseñó y que tú llegaste a conocer a Jesús, que has estado en el camino de Jesús, Él te diseñó para que estés en victoria, para que vivas en victoria, no para que te andes arrastrando por el mundo sufriendo en la vida. El diablo es lo que quiere, que tú sufras, pero sin embargo Dios no te diseñó para perder. Dios te diseñó para ganar, para ser victorioso. Y termino con esta frase. Dios te diseñó, Cristo te restauró y en Cristo fuiste hecho para vencer. Dios te diseñó, Cristo te restauró y en Cristo fuiste hecho para vencer. Quizás mucho tiempo de tu vida has sufrido con heridas, con traiciones, con procesos, con batallas, con enfermedades difíciles, complicadas. Pero yo te quiero decir una cosa, para Dios no hay nada que sea imposible. Tal vez el doctor te ha dicho a ti o a algún familiar, ya no tiene cura. Pero sin embargo, para la ciencia, las cosas están limitadas. No puede haber a lo mejor una medicina. Pero Cristo no tiene dificultad para eso. Él tiene el poder en sus manos. Él puede hacer un milagro en tu vida, en la vida de un familiar tuyo. Él puede hacer algo grande en tu vida. Pero necesitas adoptar este principio y que te quede bien sellado en tu corazón. Tú que aceptaste a Jesús has sido sellado por el Espíritu Santo. Y si tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, tú no eres uno más. Tú eres un hijo de Dios. Y Dios, como un padre bueno, Él te va a escuchar. Ya te lo he comentado muchas veces. ¿A poco tú quieres algo malo para tus hijos? Si tú no quieres nada malo para tus hijos, mucho menos Dios quiere algo malo para ti. Yo te invito a que te pongas de pie, que oremos en esta tarde, que hables tú con tus palabras con Dios, solamente son unos minutos, que hables tú con Dios y que si tal vez a lo mejor todavía no has tomado tu identidad como hijo o hija de Dios, que le digas a Dios que te limpie con su sangre, que te lave, que te adopte como un hijo, como una hija, que te haga hecho otra vez, nuevamente restaurado, para que puedas acceder plenamente y confiadamente hacia el trono de la gracia. Habla tú con tus palabras, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos, no te fijes en la persona que está a tu lado. Este tiempo solamente es entre tú y el Padre. No te fijes en los que están a tu lado, solamente entrégate a Dios. Dile, amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, he entendido que tú me formaste, que tú me creaste con un propósito, que el enemigo ha querido cegarme, que ha querido distorsionar mi visión, que me he sentido tal vez sucio, sucia, que me he sentido mal, pero hoy he reconocido, amado Padre Celestial, que solo tú, Señor Jesucristo, me puedes lavar con tu sangre preciosa, que solamente tú, Señor Jesús, eres el único que hizo todo por mí, el único que se sacrificó y al cual debemos adorar, al cual debemos seguir. En esta tarde, Señor, te ruego que me adoptes como tu hijo, como tu hija, que me selles con tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, ser parte de tu familia, Dios, poder estar contigo, Señor, en comunión, poder escucharte como un padre y un hijo, tener esa relación contigo, Padre. Yo quiero, Señor, poder estar contigo allá en los cielos, Señor, que me escribas en el libro de la vida, que me escribas, Señor, y me selles con tu sangre preciosa, con tu Espíritu Santo. Amado Espíritu de Dios, te ruego en esta tarde, Señor,
Que te manifiestes, Señor, en la vida de las personas que están aquí, Espíritu Santo. Que selles, Señor, con tu identidad, Dios, que selles a tus hijos, Padre. Que les hagas entender, Señor, que tú los formaste con un propósito, Dios. Que si ellos están pasando por pruebas, por luchas, Señor, por tribulaciones, que seas tú, Señor, peleando sus batallas. Que seas tú, Dios mío, ayudándolos, Señor, en todo proceso que estén pasando, en toda dificultad familiar, en toda dificultad económica, en toda dificultad de enfermedad, Señor. Que seas tú, Señor, tomando sus problemas, Señor, peleando sus batallas, cargando, Señor, el peso, Señor, que no nos deja avanzar, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Espíritu Santo, sella a tus hijos, Señor. Ayúdalos, Padre. Que ellos puedan sentir, Señor, de tu mano obrando en cada uno de ellos, Señor. En cada familia, Señor. En cada vida de cada persona que me ha escuchado, Señor. Que entiendan, Señor, que la victoria viene de ti. Que tú nos has dado la victoria, Señor Jesús. Que no nos puedes separar de ti, Señor. La tribulación, el proceso, la persecución, la enfermedad, nada de eso, Señor, nos puede separar. Porque tu amor prevalece, Señor, y que por tu amor estamos aquí, Señor, reunidos. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, ayuda a tus hijos. Dale ánimo, Señor, al que está cansado. Consuela, Señor, al que está derrotado. Consuela al que ha llegado con sus ánimos caídos. Dale sanidad al que está enfermo, Señor. Quita toda ansiedad que haya, Señor, en la vida de mis hermanos, Dios. Todo miedo, Señor, toda angustia, toda tristeza, toda depresión, que sea expulsada en el nombre de Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos solo a ti, mi Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu bella presencia en este lugar, Señor. Que tú, mi Dios, añada, Señor, a los que van a ser salvos, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por tu bella presencia, Señor, en este lugar. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque nos diste la bella oportunidad de reunirnos una vez más. Gracias, Dios. Toda la gloria, honra, alabanza, honor es tuyo, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Tú eres mi fuerza, Señor, mi fortaleza, Padre. Tú eres todo para mí, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios.